Cristo. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en el hogar de... Se me olvida el nombre de la... Bueno, en el hogar de la hermana Damari, pero la mamá, hermano, se me olvida el nombre. Doña Estela, que Dios pueda añadir bendición a la vida de ella, amén. Es un privilegio estar en este lugar, hermano, y mire qué bueno que da la oportunidad que venga la palabra a este lugar, amén. Porque algunos cristianos, como dicen por ahí, ni a patadas, hermano. Pero gloria a Dios, amén. Alabe la gloria de Dios con sus manos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Póngase de pie y oramos esta hora para que sea Dios ministrando la palabra y sea Él, hermano, dándonos el conocimiento para hablar conforme a su voluntad y no la nuestra, amén. Padre que estás en gloria, gracias por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar, Dios de la gloria. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es su misericordia, Dios de la gloria, porque nunca decayó su misericordia. Dice tu palabra que nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad, Dios de la gloria. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres poderoso, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios, Padre, que es inefable en poder, en maravilla, Dios. Haz tu voluntad cada día en nuestra vida, Dios de la gloria. Que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu nombre. Que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, Dios. Que hagamos todo conforme a tu voluntad, bajo la revelación de tu Espíritu Santo, Dios. Que hagamos tu voluntad cada día. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, ministra tu palabra esta hora. Llena mi boca de tu palabra, Dios, bajo el denuedo de ella, bajo la unción y la autoridad de tu Santo Espíritu. Que no hablemos nada, Dios, por competir con nadie, sino que tu palabra traiga libertad a las almas, que tu palabra traiga conocimiento a las vidas y a los corazones. Por medio de ella, Dios, tu palabra dice que diste la palabra, Dios de la gloria, y muchos eran libertados de las cadenas de esclavitud del pecado. Ese propósito buscamos, Dios, que tu palabra sea anunciada en medio de la humanidad, para que puedan darse cuenta un día, que puedan tener recordatorio si un día no buscan tu nombre, como el rico allá en un lago de fuego o un lugar de tormento llamado Hades. Perdona la falta cometida de tu pueblo, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. Y alaba con sus manos. Dios es bueno. Dios es bueno, amén, hermanos. Buscamos el libro de los Gálatas y vamos a meditar bajo el tema, hermano, el verdadero evangelio, amén. Bendita sea la gloria de Dios. Él vive para siempre, hermano, porque Él vive, nosotros vivimos, amén. No hay otro evangelio, amén, hermano, no hay otro evangelio. Bendita sea la gloria del Señor. Leemos la escritura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1 del versículo 6. Estoy maravillado de que tan prontos os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. ¿Me lo leo, hermano, en voz fuerte? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado Amén. Tome asiento y hablamos la palabra esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Cristo, amén. Bendita sea la gloria del Señor. No hay, hermano, otro evangelio, amén. No hay otro evangelio, hermano, del que predicó, hermano, el Señor Jesucristo, del que vino a enseñarnos en semejanza de hombre, para darnos testimonio, hermano, cuál es la vida que se llevaba para agradarlo a Él. Amén, hermanos. A través de la palabra, hermano, encontramos, hermano, a los profetas y a los apóstoles que se les reveló el evangelio por medio de la suministración del Espíritu Santo. Amén. Porque dice la palabra del Señor que esta palabra, hermano, no fue por voluntad humana, sino que se le fue inspirada o se le fue, hermano, ministrada a los santos del Señor para que fuera anunciada por los apóstoles y los profetas. Ahora por la iglesia de Dios en este tiempo. Ahora, hermano, cuando hablamos de un solo evangelio, estamos hablando de un evangelio enmarcado, hermano, bajo la estructura de Dios a través de su palabra.
Hoy encontramos, hermano, muchos evangelios, pero no son el evangelio de Cristo, son anatemas, diga. Son anatemas, hermano, ¿por qué? Porque cada uno vive conforme a su propia voluntad. Usted pregunta por todo, hermano, por toda, porque aquí es por ¿cómo le llaman? Por cuadra. Usted se va por cada cuadra de Chorrera, hay un cristiano. Y cada cristiano tiene un evangelio. Unos no comen cerdo, los otros se congregan los sábados. Los otros, amados hermanos, se abstienen de comer carne. Pero las señoras caminan todas desnudas por la calle. No hay otro evangelio. El de Cristo transforma, el de Cristo liberta, el de Cristo trae cambios a su vida. Bendita la gloria del Señor. Y hay algo que nos motiva a través de la palabra, que cuando se anunciaba el evangelio producía cambios a la vida del hombre. Hoy este evangelio es anunciado y el hombre no trae cambios porque no lo recibe en su corazón. Entonces no hay otro evangelio. Hoy usted ve, hermano, y se pregunta cuántas congregaciones hay en Chorrera. Está una por la entrada, está otra allá, y la católica a ver dónde está. Pero, hermano, hay un montón de congregaciones o de llamadas iglesias, pero cada uno tiene su propio evangelio. Quizás no podemos descartar que haya uno o dos cristianos en Chorrera, aquí está el hermano, pero son muy pocos. Pues Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Porque antes de hablar del narcotraficante, hermano, la iglesia tiene que ser convertida. Bendita la gloria de Dios. Y oiga, hermano, a través de la palabra, los mundanos, hermanos, aceptan los errores. El problema son los llamados cristianos que tenemos alrededor, que no aceptan las verdades, hermano. Y pueden decir, no, esa gente solo molestar dice. No, hermano, es porque un día conocimos un evangelio y queremos transmitir, queremos, hermano, poder llevarles también ese evangelio que cambia, ese evangelio que transforma, ese evangelio que trae libertad a la vida del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelio del hombre, hermano, es un evangelio lleno de idolatría. El evangelio del hombre es un evangelio, hermano, que vive lleno de mundanalidad, lleno de pecado, lleno de lujuria, lleno de envidia, lleno de contaminación. Pero Pablo decía a través de la administración del Espíritu Santo, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Y si hay otro evangelio comparado al de Cristo, sea anatema. Bendita la gloria de Dios. A través de la palabra, hermano, nos damos cuenta de que el evangelio de Cristo dice, apartado del mundo, acercado a Dios. Jesús dijo, hermano, la luz no tiene contacto con las tinieblas, amados hermanos. La luz del mundo no tiene contacto con las tinieblas. El problema de los evangélicos en este tiempo es que quieren vivir, hermano, agradando a Dios según ellos, pero agradando al mundo, viviendo en la carnalidad, en la mundanalidad y todo lo que se le cruce por delante. Pero hoy ha venido la palabra a este lugar. No hay otro evangelio. El evangelio de Cristo no se contamina con el evangelio de Dios, hermano. El evangelio de Cristo, perdón, no se contamina con lo del mundo. Mientras Moisés llegaba, hermano, bendita la gloria de Dios, y le decía a Faraón que hicieran culto, hermano, donde estaba preparado aquel lugar en Egipto, y le dijo Moisés, no, Faraón, no se puede contaminar lo de Dios con Baal, no se puede contaminar lo de Dios con Belial, porque lo de Dios es santo, lo de Dios es puro, lo de Dios no contamina, porque Él es santo por los siglos de los siglos. Y la iglesia de los Gálatas fue una iglesia, hermano, que fue diseñada bajo la estructura de la palabra. Pero Pablo, hermano, escribiendo esta carta, dice la palabra de Dios, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos. Hermano, no por voluntad de hombre se le reveló este evangelio a este hombre de Dios, sino por voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Alábele porque Él vive. Gloria a Dios, aleluya. Bendita la gloria del Señor. En esta carta, hermano, vemos que Pablo escribe, hermano, el motivo de escribirla era que estaba en juego el evangelio de Jesús y la salvación de esta gente, amados hermanos. Usted ve que en pocas palabras, hermano,
El evangelio que un día se le fue enseñado a esta gente estaba escaso ya. Estaba en juego, hermano, queriendo desaparecer. Pero Pablo, hermano, se les acerca a esta iglesia y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuántos quizás en Chorrero un día, hermano, escucharon la palabra y hasta la hablaron y ahora vienen un evangelio diferente? Un evangelio, hermano, diferente al evangelio de Cristo. ¿Y de qué manera? No, es que no es malo que hagamos esto, que hagamos lo otro, que comamos pescado en Semana Santa, y es que el pecado es malo. No, pero no mire que son comidas contaminadas, hermano, que hablaba Pablo, que son, hermano, que están sacrificadas a los ídolos. Y por cuanto, hermano, lo sacrifican a los ídolos, decía Pablo en Corintios, hermano, no lo sacrifican a Dios, sino a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Pero Pablo le decía a la iglesia: y no quiero que os hagáis partícipes con la mesa de los demonios. ¿Acaso, hermano, la mesa de Dios o el compartimiento de la copa y de la cena del Señor tiene, hermano, alguna observación o tiene alguna comparación con la mesa de los demonios? Ese es el problema, que tenemos que tener en cuenta cuál es el camino trazado que nos lleva a Dios y cuál es el camino que lleva a la condenación. Y hoy se ha equivocado la gente, hermano. El evangelio que viven es un evangelio diferente. Creen, hermano, que con solo, hermano, bendita la gloria del Señor, meterse una Biblia debajo del sobaco, ya son cristianos. El evangelio de Cristo va más allá de ellos. Es un evangelio de cambio, amados hermanos. Ahí anda la señora que dice que es cristiana, hermana, haciendo orgías, herejía, celebrando todo tipo, hermano, de vanagloria de la vida. Y usted pregunte en la colonia y quién es ella, se congrega allá en la iglesia, pero es chismosa. Bendita la gloria del Señor. ¿Y quiénes son ellos? Son los que no están dando fruto. Un evangelio, el evangelio de Cristo trae frutos, trae cambios, produce frutos en la vida del creyente. Amén. Produce, hermano, una vida agradable delante de Dios. Así que no podemos pretender ir al cielo y estar viviendo como a usted le agrada. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban, dice la palabra del Señor. ¿Por qué creer, hermano, que muchas veces no llegan los mundanos al evangelio? Por el testimonio que tienen los evangélicos en la aldea. Por eso no llegan, amados hermanos. Porque dicen: para ser como fulano que se congrega allá, mejor no soy nada. Y razón tienen, amados hermanos, porque un creyente tiene que marcar la diferencia entre lo que sirve a Dios y lo que no sirve a Dios, entre lo que agrada a Dios y desagrada a Dios. Alabe la gloria del Señor. ¡A su nombre! Y quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice la palabra. Lo querían pervertir, pero ahora lo están pervirtiendo. Hermano, muchas veces hasta nosotros nos podemos llenar la boca de Dios y lo estamos pervirtiendo con nuestros hechos. Lo estamos perturbando con nuestros hechos, porque por nuestro testimonio no entra otro al redil de Dios. Para que podamos agradar al Señor, tenemos que vivir una vida bajo la voluntad del Señor. Mas si a uno u otro ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermano, dice la gente: no, es que yo me congrego allá y allá me dijo mi pastor que así era. Y la otra le dice: no, pero es que allá es así porque así dice el pastor. Maldito el hombre que pone la mirada en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza en Jehová. La mirada póngala en Dios para que su vida sea transformada en Cristo. Bendita la gloria del Señor. Y quizás no le reciban, hermano, pero un día les va a pasar las del rico, que allá se le fue traído a memoria un día la vida de Lázaro, hermano, mendigando pan. Amén, gloria a Dios. Y sí, este evangelio, hermano, más de algunos lo tiene que avivar, pero a la gente le molesta esto. Mas si a uno otro ángel del cielo o anunciar otro evangelio, dice: sea anatema. Dice que sea anatema. Bendita la gloria del Señor, amados hermanos. Y la gente está confiando más en los hombres que en Dios. No, pero es que vos no me hables nada de eso y yo así vivo el evangelio. Usted no me hable nada de eso porque así me lo predica. Pues váyase al diablo junto con su pastor. Pero el evangelio de Cristo es diferente como usted cree.
Hermano, ese es el problema de nosotros, que muchas veces queremos vivir a nuestra manera. Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esta es una vida sujeta a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo pasa? Como cuando su patrón lo manda. Y si no quiere que lo manda, entonces vaya a poner allá su chiclero usted solo, para que nadie lo mande. En Cristo, si usted no quiere que lo manden, váyase ya al mundo, a hacer lo que usted quiera. Pero en Dios hay reglas. En la Escritura, hermano, hay fundamentos trazados, los cuales el cristiano tiene que vivir. Y ese es el problema, que la gente quiere vivir contaminada en el mundo y diciendo que es cristiana. No, hermano, el Evangelio de Cristo no es ese. El Evangelio transforma y cambia. Bendita sea la gloria del Señor. Mientras Esteban, hermano, les anunciaba el Evangelio a aquella gente, hermano, y les decía, duros de servir, incircuncisos, dice que crujían los dientes contra aquel hombre. ¿Y quiénes son esos? Dice. Si eso ni respaldo tienen, mira los brutos que son, hermanos. Aquí el único respaldo que necesitamos es el Espíritu Santo. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Sabe qué dijo Jesús? No los dejo solos, les dejaré al Consolador, el Espíritu Santo. Mientras Jesús estaba con los discípulos, no había la promesa del Espíritu Santo. Jesús se va y le dice a la iglesia y a los apóstoles, no les dejo solos, les dejaré al Consolador, el Espíritu Santo. Él lo guía a toda verdad y a toda justicia. Allá se van a sujetar a un hombre. Los católicos le creen más al cura, hermano. Los cristianos le creen más al llamado ministro, al llamado pastor. Bendita sea la gloria del Señor. Y eso es estar sujeto a un pastor. Sí, tenemos que estar sujetos porque así manda la Escritura. Pero dice Pablo, hermano, ahora bien, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía no agrada a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Hay gente que agrada más al pastor y a Dios no lo agrada. Hay gente que pelea más por el pastor que su propia mamá que lo parió. Porque aman más al pastor, como es el que le tolera, como es el hermano que le dice viva como quiere y nadie lo ofende. Pero viene un día donde se va a presentar delante del trono blanco, porque allá van a ir los impíos y los pecadores. Se van a presentar delante del trono blanco, hermano, y ahí va a ser para condenación. Ahí no va a ser para darle salvación. Ahí ya va a ser para condenación. Dijo Juan en la Revelación, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el evangelio, hermano. Un evangelio que trajo vida al hombre estando muertos en sus delitos y pecados. Ahora hay un montón de gente muerta dentro de las congregaciones, hermano. Tiene apariencia que viven, pero están muertos. Decía Juan en la Revelación a una de las iglesias. Necesitamos estar vivos, hermano, bajo la libertad del Espíritu que nos ha hecho libres. Y estar libre no es vivir en libertinaje. Estar libre es poder vivir en libertad. Porque vivir, hermano, en esclavitud era cuando usted hacía lo que usted quería y el diablo le metía el tipo de pecado que usted quería. Pero ahora es libre, hermano, no para hacer lo malo, sino que ahora es libre para ya no hacerlo, para agradar a Dios en todo lo que cabe. Amados hermanos, bendita sea la gloria del Señor. Alabe a Dios con sus manos. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, los Gálatas ya no estaban siguiendo la enseñanza de Pablo, sino que se habían apartado a un evangelio diferente. Por eso es que Pablo llega y les dice, estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Bendita la gloria del Señor. Lo estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, hermano, y enseñando algunas cosas, hermano, que practicaban conforme, hermano, lo hacían los judíos. Y allá, hermano, practicaban todo lo que convenía a lo que ellos decían. Y usted sabe que los judíos, hermanos, ponían cargas en lomos ajenos que ellos no podían llevar. Y ellos, hermanos, guardaban muchas cosas, pero no se guardaban de la hipocresía. En una ocasión les dijo Jesús, sepulcros blanqueados, que por fuera ustedes muestran una cosa, pero por dentro, en pocas palabras les dijo que estaban podridos, pues. Porque un sepulcro por dentro, ¿cómo está, hermano Carlos? Imagina, hermano, a los 3 días cómo estará ese sepulcro, hermano, eso le apesta. Así están algunos cristianos, hermano, delante de Dios son abominación. Gloria a Dios. Amén, hermano, así dice la Escritura. Que todo aquel, hermano, que ama al mundo, que no obedece a Dios, decía Juan en las cartas, se constituye enemigo de Dios. O sea que si usted no hace la voluntad de Dios, usted es enemigo de Dios. Y usted va a creer que a un enemigo, hermano, ¿cómo lo va a ver usted? Usted que a veces guarda rencor en su corazón. ¿Cómo mira a su enemigo usted? Desea que sus ojos fueran balas, dicen por ahí, para matarlo, imagínate.
Bendita sea la gloria de Dios. Ahora imagínese el Señor. Si todo aquel que hace, hermano, lo contrario conforme a la voluntad de Dios es enemigo de Dios. No es que Dios ama, dice, al pecador, pero no ama al pecado. No, hermano, Dios vino a salvarlo. Pero si él escoge irse al infierno, ¿qué puede hacer Dios? Si le dio un libre albedrío para que hiciera lo que agradaba a Dios. Pero el hombre quiso hacer lo que él quiso, hermano. Y así anda la gente hoy en día. No que haya otro evangelio. Aquí no le venimos a predicar el evangelio del pastor, el evangelio, hermano, del ministro, el evangelio de la asociación. Hermano, aquí le venimos a predicar el evangelio que transformó la vida de cada uno de nosotros. Amén. Alábelo porque él vive, hermano. Gloria a Dios. Se le llamó primeros cristianos en Antioquía, hermano, porque seguían a Cristo. Seguir a Cristo, hermano, no es guindarse una escritura e irse para una casa llamada de oración. Seguir a Cristo es decir, como dijo Jesús, todo aquel que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Seguir a Cristo, hermano, es dejar todo lo que usted lo agobiaba, es dejar todo lo que a usted le contamina. La gente quiere seguir a Cristo, hermano, pero con todo el aparejo por delante. Bendita la gloria del Señor. Quiere seguir a Cristo, hermano, con su odio, con su rencor, con su orgía, con su idolatría. La gente quiere seguir a Jesús, hermano, con su comodidad, con todo. Pero a Cristo, hermano, se baja toda la carga, la bota y siga a Cristo. Y ese es el problema de la gente. No quiere botar lo que desagrada a Dios. Ahí quiere seguir cargando con la maleta de pecado. Pero un día eso le va a pesar para ir allá al cielo. Porque allá solo entra lo sano, lo puro, lo íntegro. Allá no entra, hermano, lo inmundo. Allá no entra ninguna contaminación. Solo los que han sido lavados por la sangre del Cordero, los redimidos de Jehová, los elegidos de Dios, los que un día nos compró a precio de sangre. Amén, hermano. Aquí nadie lo compró el pastor, aquí lo compró Cristo. Por eso es que usted tiene que poner la mirada en Cristo, hermano. Hay mucha gente que cuando se ve el pastor se van ellos también. Hay mucha gente que cuando ya no les da el respaldo a aquel ministro flojo, hermano, también hay que andan preocupados porque no hayan de dónde sujetarse, dicen ellos, pero a Dios no se sujeta. Bendita la gloria del Señor. Pero este evangelio, hermano, decía Pablo no tenía ministro. Pablo no tenía, hermano, respaldo de hombre. Decía Pablo, este evangelio no me ha sido revelado de hombre, sino que dice, conozco a un hombre, no lo sé, en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero fue llevado al tercer cielo y dice que allá se le reveló palabras inefables, lo cual el hombre natural no puede apercibir. Allá se le fue dado el evangelio. Alabe la gloria del Señor. Allá nadie se lo dio a Pablo con un hermano escrito, sino que el mismo Dios se lo reveló, hermano. Bendita la gloria del Señor. Gloria a Dios por los 4 hermanos que alaban a Dios, hermano. Bendita la gloria del Señor. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, les decía. Oiga, hermano, como les decía este hombre. Y el apóstol les recuerda, hermano, que aún se le fue presentado este evangelio, amados hermanos. Y dice que les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En pocas palabras les dijo, ¿quién os perturbó para no obedecer a la verdad? Porque un día empezaron, hermano, bien y terminaron mal. Y ese es el problema de nosotros, que tenemos que tener cuidado, hermano, que empecemos bien y empecemos bien y terminemos pero bien mal. Tenemos que empezar como buenos cristianos, con esfuerzo, con esmero, con amor, con dedicación. Algunos ni así empezaron, pero bueno, tal vez algún día se aviva. Pero si hemos empezado con la dedicación, hermano, que así termine. Que así como usted empezó, que ya eran las 4, que Dios mío, me alisto, me voy, alabo a Dios, hermano, espero una palabra, pero ahí está preocupado porque hoy hay culto y no haya para dónde agarrar. Ay, que hoy hay culto, dice que es como más bien como un peso que haya culto para usted. Imagínate. Pero hermano, cuando usted tiene el Espíritu es un gozo. Porque viene a adorar a Dios, aunque no haya fuerza, aunque no haya fortaleza, aunque no haya deseo, hermano. Pero hay, bendito sea el nombre del Señor, hay algo en su corazón que es el Espíritu Santo. Y Él lo motiva y le dice, miran que no hayan fuerza de andar. Y usted dice, soy necesitado, me voy. Algunos dicen, pero me voy. Y voltean a ver la hora. Bendita la gloria del Señor. Hermano, tenemos que tener libertad para adorar al Señor.
Bendita sea la gloria del Señor. Esta carta, hermano, fue en defensa fiel del evangelio de Dios. Y en esta carta Pablo se presenta a los Gálatas, hermano, con fidelidad, antes que a los hombres más que a Dios. Antes que a los hombres más a Dios. Y se le presenta como un fiel defensor del evangelio. Pablo pudo haberle, hermano, presentado otro evangelio. Pablo pudo, hermano, no decirles nada. Pablo pudo, hermano, no haberlos confrontado. Pero un hombre lleno de la administración del Espíritu Santo les dice: oh Gálatas insensatos, porque habían empezado por el Espíritu y terminaron en la carne. ¿Cuántos pastores, hermano? ¿Cuántos diáconos? ¿Cuántos ancianos, hermano? ¿Cuántos miembros un día empezaron por el Espíritu y hoy están en la carne? Hoy está la maleta de carne arriba del altar, nada ministra ni palabra tiene. Pero viene la exhortación de Pablo a los Gálatas y les dice: ¿por qué ustedes comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne? Algunos empezaron en la carne y así van a terminar, pero por lo menos usted que empezó en el Espíritu, termine en el Espíritu. Alabe la gloria de Dios. Bendito el que pronto viene. Bendita sea la gloria del Señor. Y esta carta, hermano, nos recuerda que para ser salvos de la ira de Dios no debemos agradar a nadie, sino agradar a Dios mediante la fe para ser salvos. Amén, hermano. Es normal que a usted lo anden empujando. Imaginen los Gálatas, una iglesia que se encontraba en Galacia, hermano. Y quiero aclarar esto, hermano, no es que todos los Gálatas eran cristianos, era que ahí había una iglesia. Amén, hermano. Como que hubiese dicho Pablo en la iglesia de Chorrera. Pero en Chorrera, no le digo que tal vez unos 4 cristianos hayan. Entonces, así era semejante, hermano. Era una ciudad o podemos decir un pueblo que se llamaba Galacia, y ahí había una iglesia fundamentada. Pablo los visita y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os perturbó para seguir un evangelio diferente? Y a veces así pasa con la gente. Mientras está el pastor ahí empujándolo, ahí está él, pues. Pero como ya, hermano, para obedecer nadie lo va a empujar. Para agradar a Dios se requiere tener un corazón, hermano, arrepentido. Y más que ellos convertidos, porque hay algunos que se arrepienten solo cuando escuchan el mensaje. Hay gente, hermano, que llora. Usted ve en las administraciones, llora y un montón de cosas. Pero la vida sigue siendo igual, pues, ¿y cómo? Hermano, que cuando lloremos delante de Dios es una realidad. Amén, hermanos. Alabe la gloria del Señor. Necesitamos cristianos, hermanos, como dicen los hermanos originales. El problema es que aquí hay un montón que le pueden decir, como le digo a Daniel, aquel hombre: pesado fuiste en balanza y te hallaste falso. Amén, hermanos. Bendita la gloria del Señor. Tiene apariencia de que viven, pero niegan la eficacia de ella, de la palabra del Señor. Usted lo puede ver en los altares, hermano, con camisa manga larga, con pantalón, las mujeres con su falda larga, pero vaya a verlos en la casa, hermano. Algunos en pantalones, las mujeres, hermano, con pedazos de falda enseñando la vergüenza, los hombres en calzoneta y un solo desorden. Como digo el hermano, lo que es malo arriba es malo abajo. Lo que es malo dentro de la iglesia es malo en todo lugar. Bendita la gloria del Señor. Si es pecado, vaya a subirse en calzoneta al altar, pues ya predique. Y no es pecado, pues. Amén, hermanos. Si no es pecado el pantalón para las mujeres, vaya a subirse a administrar entonces arriba del altar. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermano, no es de apariencia. El evangelio es de realidad. El evangelio es de hecho. El evangelio no es de palabra. El evangelio es de cambio. Bendita la gloria de Dios. Y se la llevan en homilética, que hermenéutica, que esto, que lo otro, que saberle hablar a la gente. Y lo que menos le hablan es de la eficacia de la palabra. Si es mejor lo poco con justicia, hermano, que un montón de palabrerías y lo lleven al infierno. Porque lo malo no es en que se la sepa. Lo malo es que, aunque se la sepa, no las obedezca. Ese es el gran problema. Son maestros en la ley. Amados hermanos, ¿quién era Nicodemo? Era un maestro en la ley. Decía yo la vez pasada, hermano, para ser maestro de la ley, hermano, en Israel, había que saberse los 5, 4, creo, libros pentateucos de toda la ley de Israel. Ese era, hermano, Nicodemo, un maestro de la ley.
Se le aparece Jesús de Nazaret y le dice: Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Imagina, ¿qué le parece? Y no es que era maestro en la ley, no es que sabía toda la ley de Israel, la escritura, enseñaba a otros, pero luego se le presenta a Jesús y le dice: es necesario, Nicodemo, que nazca de nuevo. Aún no entendiendo, Nicodemo le dice: ¿cómo, Jesús, puedo yo entrar al vientre de mi madre siendo viejo? No entendía, porque el evangelio de Cristo no se entiende, hermano, por lo que otro le enseña. El evangelio de Cristo se entiende mediante la suministración del Espíritu Santo, porque el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia mediante la palabra del Señor. Si usted a veces es bruto porque no lee la escritura, peor para que ore. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando usted se mete con Dios, Dios le enseña, Dios lo instruye. Y cuando usted depende de Dios, va a permanecer hasta el final. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude cada día. Alábelo, porque Él vive y reina para siempre. Bendita la gloria del Señor. Esta carta que Pablo le escribe a los Gálatas, hermanos, aún a nosotros nos insta a vivir con libertad y sirviendo a Dios y obedeciéndole en todo momento y ser permanentes. Porque ese es el problema de esta iglesia, que Pablo se les aparece y les dice: estoy maravillado. Bendita la gloria del Señor. Qué bueno, hermano, que los ministros, bendita la gloria del Señor, los llamados ministros, porque no llegan ni a miembros, como dijo David Viera, hermano, tuvieran el rol que tuvo Pablo en el evangelio. Pablo visitaba las iglesias. Aún la mayoría de iglesias no las visitó, sino que les escribía preso. Decía Pablo: yo preso en el Señor. A la iglesia de los Corintios les amonestaba, a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de los Éfesos. Y llega el ministro y le dice: gloria a Dios, qué gloria va a haber aquí. Y un montón de gente en pecado, un montón de gente, hermano, en desobediencia. Pablo no le llevaba victoria. La justicia, si es de Dios, cuando hay obediencia, pues Dios lo va a tratar con cariño, amén. Pero cuando hay desobediencia, pues, ¿usted cree que usted va a estar alegre con su hijo cuando le hace un... Bueno, sí se alegre, junto se ríe junto con él, va, pero hablando de eso, hermano, más antes la gente se enojaba con los hijos y lo topaban. Así es Dios. Dice que el hijo que lo toma por hijo lo azota y al hijo lo disciplina. Entonces, así este hombre, hermano. Y qué bueno que así fueran los llamados ministros en este tiempo, que visitan las iglesias que tienen, porque se atreven a decir: allá tengo una iglesia, allá por Méndez, allá otra, tengo otra por Chorrera. No, hermano, la iglesia es de Dios. ¿Que acaso que el pastor pagó un precio? ¿Que acaso que el líder pagó un precio? ¿Que acaso que el ministro pagó un precio? Ese fue Cristo en la cruz del Calvario. Él es el pastor de los pastores, y un día nos pastoreará junto a agua de reposo, confortará nuestra alma. Bendita la gloria del Señor. Y el pastor: mira, hermana, fíjese que vamos a hacer unas catamales para el 24. Sí, hermano, sí, siervole, pero siervo inútil, hermano. Amén, hermanos. Y le dice: fíjate que hoy vamos a tener una noche de talentos. Cada quien va a traer su... Hermano, y hay gente que se atreve, hermano. Bueno, pero como el diablo los ministra, que Dios los reprenda. Porque hay iglesias, llamadas iglesias, hermano, que hacen hasta coreografías, dice. Hacen dramas, dice, y un montón de demonios. Y a cada animalito que está detrás, hermano, de esa figura, un demonio lo ministra, y algo otras legiones. Pero Dios quiere libertarte, hermano, de la apostasía que se ha aumentado, de la apostasía, hermano, que ha crecido. Cuando llamamos apostasía, hermano, lo describe según la historia, hermano, que un hombre apóstata es aquel que un día tuvo la verdad de Dios y hoy la ha cambiado. Niega la eficacia de ella, que más antes decía: esto era malo, pero ahora no es malo, dice. Bendita la gloria del Señor. No era malo, pero hoy no es malo, hermano, si la comida va para el estómago y su alma va para el infierno también, por idólatra. Alabe la gloria del Señor. A su nombre. Bendita la gloria del Señor. Y tenemos la profecía más segura, la cual hacemos estar bien atentos. Algunos están bien atentos, hermano, a un montón de anécdotas que se va a tirar el pastor. Y allá está con dolor de barriga, aparece de tanto reírse. El evangelio de Cristo es serio.
El evangelio de Cristo es honesto. El evangelio de Cristo es real, hermano. Y el evangelio de Cristo es puro, como dice la hermana. Y ese evangelio no cambia. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aquel hombre flojo es que cambia de padecer, pero el evangelio sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana, el mismo de los siglos de los siglos. Si un día, amados hermanos, el hombre cambia, que Dios lo libre, pero aún si nosotros mismos un día aparecemos diciendo otra cosa, Él sigue siendo evangelio. Él sigue siendo puro, Él sigue siendo santo. Él mismo sigue diciendo, no hay contacto entre la luz y las tinieblas. Si un día un montón lo predicaron, ya no se encuentra. Pero que Dios lo ayude para mantenernos hasta el final. Y con la ayuda de Dios se puede, hermano. Usted no está diciendo que es difícil, se puede con la ayuda de Dios. Yo medito, hermano, no, pero es que fue aquel hombre. Y si aquel hombre pudo, usted puede también, cobardes que somos muchas veces. Pero si podemos, hermano, en el nombre del Señor, un día podemos decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Pero imagine que puede decir eso. Y a los cultos queremos venir. Bendita la gloria del Señor. Pero que usted diga, he peleado la buena batalla. Un hombre, una mujer esforzada, una mujer decidida, una mujer transformada, un hombre apartado del mundo, un hombre entregado a Dios. Pero que Dios nos ayude, porque todavía nos hace falta, hermano. Si vergüenza nos debería de dar. Alábelo porque Él vive y reina. Bendita la gloria del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Pero lo bueno es que hemos reconocido, hermano, de que no hay otro evangelio. Gloria a Dios, hermano. Yo glorifico a Dios por la iglesia, porque a lo menos no se tolera nada. A lo menos nadie, bueno, si allá la señora se come su rosquillita en miel, pues allá es otra cosa. Pero a menos, hermano, se le exhorta. Bendita la gloria del Señor, porque siempre hay alguien. Les testificaba yo la vez pasada a ustedes de que habían unas hermanas allá que se descarriaban, hermanos, a inicios de diciembre y aparecían ya tipo febrero. Bendita la gloria del Señor, hermano. Y ahí se la llevaban, que tamales, que sándwich, que torrejas y un montón de cosas. Y algo otras eran sinvergüenza y siempre se iban allá, como hay gente sinvergüenza, hermano. Pero el evangelio de Cristo es cambio, es transformación. Imagina que un pedazo de sándwich para Navidad lo lleve al infierno usted. Bendita la gloria del Señor. Tenemos que entender la palabra. No es mala la carne de chancho, hermano. No es mala. Pero si usted la sacrifica para un cumpleaños, hermano, decía Pablo en Romanos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Y para dónde va, hermana? Ay, es que hoy es el día del pastor, dice, y allá le va a cantar lágrimas a Dios pastor, y el pobre viejo más bien hasta barrigón está de tanta ofrenda y diezmo que le dan. ¿Qué va a estar llorando por causa del evangelio si no le habla ni la verdad? Alábelo porque Él vive y reina. Bendita la gloria del Señor. Amén, hermanos. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque los hombres, hermanos, la luz vino al mundo, pero amaron más la tiniebla. Así que a la gente le encanta la mentira. Mire, hay gente que le pega una gran mentira, usted está satisfecho. Dígale una gran verdad, se ofende. Pero a la verdad, digo, la verdad os ofende. Les dijo Jesús a los discípulos. La verdad os ofende, hermano, y aunque nos ofenda hay que aceptar. No le voy a decir que usted con una gran verdad que le digan va a tener, le va a pegar hasta dolor de risa. No, hermano. No va a hacer eso. Bendita sea la gloria del Señor. Pero aunque por un momento, dice la Escritura, no sea causa de gozo, cuando se recibe, hermano, ella no regresa vacía. Trae cambio a la vida del hombre. A veces, hermano, cuando nos cae una palabra, hermano, sentimos tristeza o nos sentimos reprendidos y no va a decir usted gloria a Dios, aleluya, porque ¿y cómo le hicieron una gran verdad? Pues, pero es que aunque no sea motivo de gozo, hermano, al momento que se reciba, porque eso es lo importante, que abramos nuestro corazón para recibir la palabra. Alábelo con sus manos. Cristo viene. Cristo viene, amados hermanos. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabaron en la carne. Y se alegran, hermano, y dicen, ve, ya el otro domingo, dice, es el día del pastor, dice. Y me acuerdo, hermano, le digo porque todos salimos de ahí, pues, y algunos hasta regalos les daban aquí. Bendita la gloria del Señor. Pero, hermano, yo me recuerdo que ya el día del pastor, hermano, ya iba aquel hermano sin hacer, inútil, porque así dice la Escritura, que todo el siervo que no obedece a Dios es un inútil. Bendito sea, y es malo. Hay siervo malo en la Escritura. Y yo me recuerdo, hermano, que para ese día
le preparaban una canasta a las mujeres, otros los jóvenes, otros los hombres, y ya lo pasaban al frente y le daban un pedacito de té a uno, hermano. Y en ese pedacito de té, mire qué hacían. Le amarraban, hermano, la vista al pastor, dice, con un pedazo de manta, y en el pedacito de té tenía que pegarle un billetillo usted. Y luego, hermano, se lo pegaba en todo el cuerpo, hermano. Y ahí cuando el hombre se quitaba, usted ve un montón. Y lo peor que como lo iban a ver, si pegaba un peso, entonces usted le da vergüenza y pegaba 50, 20, imagínese 40, hermano, y había más de 100 miembros, 140 billetes, hermano, que hacía de a peso, hace 140, pero bendito es el nombre del Señor. Este no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es puro, amados hermanos. Tenemos la profecía más segura. ¿A dónde usted encuentra que la iglesia primitiva celebró el día del apóstol? Porque Pablo era apóstol, ¿no? ¿A dónde encuentra usted que la iglesia primitiva celebraba el día de la madre? Dice que estaban todos los días unánimes en el templo, pero era dándole culto a Jehová, era dándole culto al que vive y reina. Bendita la gloria del Señor. Y ya viene el día de las madres también para los del mundo. Y ahí está el llamado cristiano, hermano. ¿Y sabe qué hacen? Celebran el amigo secreto. La madre le va a dar regalo a la otra madre. Mire qué endemoniados que son. Eso el mundo lo hace, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y no quiero que os participéis, Dios Jesús, con las obras infructuosas de las tinieblas. Pero como ellos andan en tinieblas, pues que lo hagan, hermano. Por lo menos que tengan la advertencia. Amén. Bendita la gloria del Señor. Nadie va a cambiar a nadie, pero por lo menos es nuestra responsabilidad, hermano, dar la palabra del Señor. Bendita la gloria del Señor. Dice que empezaron en el espíritu y terminaban en la carne, amados hermanos. Y algunos cristianos tienen el valor, hermano, que como el pastor ahí un poquito, porque hay pastores que tienen miedo, hermano, como que suavecito le dan a la iglesia y le dice: mire, hermana, cualquiera que ustedes haga esto, pues Dios le va a poner la mano, pero se la lleva ahí. Y como a veces nosotros, hermanos, somos de una costumbre, nos pasa como los niños. Está ahí y le dice: hoy, Juan, haceme esto. No, no se lo hace. Hágamelo, amor. No, no se lo haga. Vaya a hacérmelo. Hasta entonces sale el chihuahua corriendo. Así nos dice el Señor a veces, de buena, nos habla de amor. Y hasta que nos regaña, entonces nos vamos a hacer lo que conviene a Dios. Hermano, y así pasa con la gente. Entonces algunos se van y dice: aquí no me mire el pastor. Y dice: bueno, dice, yo me recuerdo que así decía alguien por ahí, decía: bueno, dice, mi deber es hablarle, pero cada quien es cada quien. Y luego que pase le van a cantar. Y el altar de Dios, hermano, contaminado, porque el problema es que se contamina. No, mire que usted anda contaminado, llena de idolatría, lleno de chisme, lleno de pleito. Allá pues se va la hermana, se peleó con el marido, allá se fue a subir arriba el altar. ¿Y qué va a ir a hacer? Nada. Administrar todo lo que le digo a la pobre vieja. Bendita la gloria del Señor. Hermano, es mejor que seamos sinceros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque antes de agradar a los hombres tenemos que agradar a Cristo. Entonces no hay otro evangelio, hermano. Un día algunos empezaron en el espíritu, muy poco, ¿va? Y ahora terminaron en la carne. Algunos empezaron en la carne y terminan en la carne. Dice: no, hay que aceptar al Señor. Dice, y la única diferencia fue que siguiendo una Biblia, pues. Se la metió bajo el sobaco, es todo. Pero su vestuario es el mismo. Su comportamiento es el mismo. Viene la idolatría del mundo, ahí sigue enredado. La mentira la sigue practicando. Sigue en fornicación. Sigue tomando en cuenta a la mujer que no es de él. Y entonces, ¿de qué cambió? De nombre. Porque ahora le dicen cristianos los hombres, pero delante de Dios necesitamos ser legítimos. Que nos diga el Señor: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Un día le va a decir el Señor: apartados de mí no les conozco. ¿Y de qué sirve ser conocido por los hombres y ser, hermano, irreconocido por Dios? No tiene provecho. Más vale que usted lo conozca a Dios y no los hombres. Amén. Porque no podemos ir de apariencia. No, es que el hermano me va a decir esto. No, hermano, si no tiene su corazón a hacerlo, mejor no lo haga, porque la misma condenación va a tener. Pero cuando hay un corazón dispuesto a agradar a Dios, hágalo, porque es para Dios que lo está haciendo. Alábelo porque Él vive. Bendita la gloria del Señor. Hay poder en Cristo, hermano. Dice que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, hermano. Un hombre bajo el denuedo de la palabra del Señor. Y a este sí podemos decir que no le temblaba la túnica para hablar. Amén, hermanos. Este hombre era un hombre lleno de valor, lleno de autoridad, lleno de conocimiento, que es lo más importante que tiene que tener un predicador.
lleno del conocimiento, saber lo que va a hablar, hermano, no hablar locura. Amén, hermano. Y saber qué necesidad hay también. Porque el problema de los pastores hoy, hermano, es que ahí se la llevan el martes, el jueves, el domingo, diciéndole a la iglesia que esto, que lo otro, pero nunca tienen la autoridad y el valor de decirle cuál es lo que tiene que dejar para entrar al cielo. Amén, hermano. Y no es, hermano, ningún hermano que se la traemos con ellos, no, es que queremos que ellos entren al cielo también. Este evangelio, decía Pablo, no fue por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, tenemos que ser motivados nosotros por la palabra. Dice que la iglesia primitiva, cuando recibía la palabra, eran añadidos, hermano, a la iglesia de Cristo. Y no solo ellos se quedaban, sino que dice que iban por todas las ciudades y aldeas y no cesaban de anunciar la palabra del Señor. ¿Y qué de usted? No, pero es que el vecino, usted es el que a veces me da mi bocadito ahí en el mediodía. Imagínese enojar conmigo. Y yo como cristiano no tengo que tener enemigos. Dice, pero imagínese, va a parecer al infierno su vecino por no decirle la verdad. Va a padecer allá. Yo me recuerdo, hermano, que en una ocasión yo hablé con alguien y le dije, hermano, pero esto se tiene que hacer aquí. Y ¿sabe qué me dijo, hermano? Ese hombre inútil. Me dijo, no, hermano, es que mire, si nosotros hacemos eso, me dice, es que la gente, viera, la gente es rebelde, me dice. Pero no, nunca actuaba, pues bien sabía que la primera rebelde era la mujer y nunca actuaba. Bendita la gloria del Señor, hermano, porque se deje mal que la primera rebelde son las mujeres de los pastores. Sí, hermano, yo he visto. Claro, no todos, para la mayoría. Pero un 90% creo que la mayoría son rebeldes, hermano. Pero hay mujeres que se guardan y se consagran para Dios y obedecen a Dios. ¿Y cómo iba a exhortar el pobre viejo que se pusiera a falda a las hermanas si la primera que caminaba en chorro era la mujer? Pues tenía que controlar a aquella señora en su casa para ir a controlar un montón en la iglesia. Y en la iglesia es más fácil porque en el altar usted confronta un montón. El problema es cara a cara, imagínate. Peor si la señora lo mandaba, le daba sus sopapos ahí y lo mandaba a dormir. Pero cuando se agrada a Dios, Dios lo llama, Dios lo capacita, hermano. Y Dios le da la autoridad, pues. Amén, hermano. Alábelo porque Él vive. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Bendita sea la gloria del Señor. Decía en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado decía, por mí no es según los hombres. Si a usted se lo dio un ministro, pues está bien. Pero si a usted lo llamó Dios, manténgase y hable lo que Dios le ministre, hable la verdad. Porque ese es el problema, hermano. Que a veces nosotros hablamos según, ¿cómo le digo? Somos como, Dios reprenda, hermano, a esa mujer y el espíritu que habla como la India María, que me la lleva el viento. Debe que aparece en un lado, allá aparece otro diablo que aquel día la miramos, allá en Bálsamo, hermano, aquella que remeda aquel otro diablo. Y ahí va, hermano, donde le invita, ahí va a ser mueca. Algunos pastores van a ver mueca y donde los llevan a predicar. Y como allá no está la iglesia, no está la otra hermana, el otro hermano, entonces, hermano, hay hombres de doble ánimo que no crean, peligroso. Vaya a predicar una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. Tenemos que predicar según la necesidad. Gloria a Dios, si Dios le ministra que esa iglesia tenga obediencia, pues dele viaje y ministre lo que Dios le hable. Pero si hay desobediencia, hermano, tenemos que usar el conocimiento pleno de Dios por medio de su palabra. Dice que no fue anunciado por mí, no es un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ese es el problema, que nosotros aprendemos de los hombres y de Dios no estamos aprendiendo. Ese es el problema, hermano, de la apostasía en estos tiempos y de los falsos religiosos, como los fariseos, los saduceos, que aprendieron de los hombres y no de Dios. Vino Jesucristo a quererles enseñar. No, así es la ley según Moisés, así fue estructurada y así lo quedamos y así. Hermano, vino Jesús y vino, hermano, a derogar la ley, a cumplirla, y Él era Dios. Pero ellos no, como había un decreto, así tenía que hacer. En una ocasión estábamos en una reunión de concilio y me dijo alguien por ahí, no, hermano, pero así son, porque mira, son desgraciados, hermano, hacen sus libros y ahí ponen todas las reglas que tienen que hacer. Amén, hermano. Amén, si usted salió de ahí, pues así. Pero Dios nos ha libertado. Y aquí no los dejamos sujetar por hombres. Aquí hacemos la voluntad de Dios para honrarlo y glorificarlo. Alábelo porque Él vive y reina. Bendita la gloria del Señor. Y me recuerdo, hermano, que en una reunión me dijo alguien, hermano, y me dice, no, hermano, pero mire, si hacemos esto en principal, hermano, mire, va a venir el presidente.
él no me dijo así, Adolfo Dubón se llamaba él. Es decir, va a venir aquí, usted sabe, hermano, ese hombre, él me dice, ¿cómo es que me dice una palabra? Ese hombre es derecho, me. Y yo, si fuera derecho, voy a decir el evangelio, hermano. Derecho no es porque se mantenga en lo que un día creyó y le enseñó otro hombre. Derecho es que usted ande en el camino de Dios, para que los cojos no se salgan el camino, pues. Amén, hermano. No, pero es que el ministro que así me enseñó, le pasa como el católico. Es que mi mamá me enseñó, mi abuelo ahí vivió, mi bisabuela ahí me crió, y yo así voy a morir. Pues sepa usted que se va a morir y va a ir a aparecer allá con el diablo. Amén, hermano. Pero un día, hermano, así decía usted, y Cristo se le fue revelado el evangelio y lo creyó. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Un día se le fue revelado el evangelio de Cristo y no solo creyó, sino que también se convirtió, hermano. Amén, hermano. Bueno, los que tienen apariencia de que se convirtieron, ¿va? Pero que Dios sea glorificado por eso, hermano. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que ni lo recibió por voluntad humana, sino, hermano, que dice que fue revelado por Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en que el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo, hermano, era judío, vivía bajo la ley, pero Pablo luego Dios lo llama, y como él era otro rebelde que no quería sujetarse a Dios, hermano, a la palabra del Señor, él quería seguir viviendo según la ley, según las costumbres de aquellos pueblos. Hermano, Dios trata con ese hombre. Hay gente que Dios ha tratado y la hasta al mal matado y ni así ha entendido. Amén, hermano. Pero Pablo no fue tonto. Pablo entendió a la primera mal matada y dice que le dijo a Jesús: Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues. En ese mismo ese hombre fue transformado por el Espíritu Santo. Dele la gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Alabanza sea dada al Cordero. Y entonces, hermano, si nosotros fuéramos inteligentes, el Señor no los caminara azotando cada rato. A la primera que usted entiende se va, pero a la segunda, a la tercera, a la cuarta, bueno, tal vez es que Dios lo quiere llevar al cielo, pues. Pero usted no entiende que ese es el propósito de Dios. Dice que en otro tiempo servía el judaísmo, aventajaba mucho mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. O sea que había gente más todavía. Los padres de Pablo, hermano, que era Saulo, eran hermanos según los rudimentos de aquellos pueblos y seguían las tradiciones. No le digo que le pasaba como los católicos, pues. No, es que mi abuela, la Virgen, le hizo un milagro y así voy a morir yo. Y la Virgencita me hizo este milagro. Si es que el diablo tiene poder para moverle la nariz de pedazo de hierro que usted tiene ahí. Amén, hermano. El diablo tiene poder para hacer algunas cosas. Y es ahí donde viene el espíritu erróneo y engañador que ha engañado, hermano, a la falsa iglesia en estos tiempos. Y dice: no, es que se movió, dice. Me sanó a mi hija, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Sanar solo puede Dios, hermano. Bendito el nombre del Señor. Pero el diablo, que Dios lo reprenda, tiene poder. Ay, no, mire pues que el bendito sea el nombre del Señor. Le dijo a Jesús a un hermano, le dijo: si postrado me adorares, le dijo que él iba a dar todo aquello. Y le mostró unas grandes naciones, hermano, y un montón de cosas. Pero Jesús, hermano, siendo Dios en carne, le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Bendita la gloria del Señor. Si Cristo lo dijo, ¿por qué usted anda ahí aruñándole los pies a un montón de muñecos, pues? Amén, hermano. Escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás. Amén, hermano. Pero ahí están los católicos, que Dios tenga misericordia de ellos, hermano. Pero tenemos que librarle la sangre de ellos también, imagínate. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Decía este hombre, hermano: pero cuanto agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo ya estaba escogido, hermano. Amén, desde el vientre de la madre. Imagínate usted, ahí anduvo hartando de pecado, droga, lujuria, contaminación. Ahí caminaba, hermano, todo lleno de estiércol. Ahí caminaba cayendo en todo lugar. Pero digo usted, como diga este hombre, hermano: porque me escogió desde el vientre de mi madre para alabanza de su gloria, por medio de la gracia de Cristo Jesús. Y ahora usted es real sacerdocio para Dios. Amén. Nación santa, hermano. Bueno, ni por eso se alegra, pues. Hay que Dios trate con usted. Bendita la gloria del Señor. Dice, hermano,
que este hombre se le fue revelado el evangelio, dice, y no buscaba el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Bendita la gloria del Señor. Alábelo con sus manos porque Él vive. Hay poder en Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaba, hermano, este hombre en la iglesia y les decía: está firme pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, les decía, hermano. O sea que hay gente que hay que estar, como quien dice, hermano, ¿ha visto usted cuando alguien se va a ir y lo tienen agarrado? Hay gente que hay que tenerla así, porque en cualquier momento se lo lleva el viento, se lo lleva el río, o cualquier cosa puede pasar. Pero en Cristo debemos de aprender a ser dependientes de Dios, hermano. Amén, hermano. No tenemos que ser independientes, tenemos que ser dependientes de Dios. Y como dijo aquel hombre: aunque mi madre y mi padre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Amén, hermano. Pero nosotros a veces no, hermano. Tenemos que depender de Dios y estar firmes. Diga usted: estar firmes. Estar firmes, hermano. Dice, hermano, bendita sea la gloria del Señor. Dice que Cristo nos hizo libres y no tenemos que estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, hermano, ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Les decía Pablo a la iglesia: ciertamente ustedes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a lo que por naturaleza no son dioses. Luego les decía: más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Les exhortaba duro. Amén, hermanos. ¿Cómo es que ustedes un día, escuchando el evangelio, hoy los han turbado, hoy los han contaminado, hoy los han pervertido? Y hay gente que ya se torció y no la va a enderezar. Bendita sea la gloria del Señor. Y no vamos a decir que el infierno lo va a enderezar, porque aquel es que lo va a quemar. Amén, hermano. Entonces, el que endereza para que los cojos no les salga el camino es Cristo. Acérquese a Cristo, deje la apostasía, deje la idolatría y venga el Señor. No, pero es que allá me predican, allá invoco a Dios, pero tiene apariencia que vive y está muerto. Necesita revivir en el Espíritu para alcanzar vida eterna. Necesita dejar su paganismo y mundanalidad que lo atormenta. Porque hay gente que se alegra por todas estas cosas, hermano. Viene el día de la iglesia. ¿Y quién dice que hay días, hermano? Se le dice que, hermanos, guardan los días, los meses, los años. Les decía Pablo en la iglesia: me temo de que en vano haya trabajado por vosotros. Imagínense que dijera el hermano: mire, hermano, y en esas iglesias arruinadas, hermano, o llamadas iglesias apóstotas, tienen, ahí está la llamada secretaria, tiene hasta una agenda de todo. El hermano cumpleaños tal día, dice. Ese día la iglesia le da un regalo, un obsequio. Imagina, hermano, aún la ofrenda la contamina, porque la misma ofrenda le dan el pedazo de pastel. Pero que Dios tenga misericordia de ellos, amén. Pero que recuerden que un día, si se van con su idolatría, al cielo no van. Que recuerden que si un día se van con toda la apostasía que hacen dentro de las congregaciones, al cielo no hagan viaje, porque el cielo es puro, el cielo es santo, hermano. La ciudad que está establecida en los cielos es santa, y porque ella es santa, ya no va a entrar ninguna cosa inmunda que haga contaminación, sino solo los lavados por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Vive para siempre el Cordero. Póngase de pie y oramos. Hay advertencia todavía. Padre que estás en gloria, gracias por la oportunidad que nos dio de poder impartir tu palabra, Dios. Quizás no sabemos lo que vamos a hablar, tú sí lo sabes. Tenga misericordia de la humanidad en este lugar. Padre, los llamados cristianos que todavía viven un evangelio diferente. Tenga, Padre, misericordia, y que tu palabra traiga libertad, Dios. Aquel que ha endurecido el corazón, Padre, que el diablo lo ha turbado, que el diablo lo ha engañado, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Padre, todavía tu palabra sigue viva, seguirá viva, es eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella es la antorcha que alumbra, Padre. Ella es luz en medio de las tinieblas. Ella trae conocimiento a la vida del hombre. Padre, que tu palabra no sea en vano. Trae libertad por medio de tu palabra a los hombres. Aún, Padre, el pecador que va sin rumbo alguno, tenga misericordia de él. Del drogo, Padre, aún del fornicario, del hechicero, del brujo, Padre, aún Cristo de la gloria, tenga misericordia del saltero,
pecado, del agorero, del cantinero, del rebelde. Tenga misericordia, Dios. Hazle reconocer que todavía hay tiempo para ponerse a cuenta contigo. Y si un día no lo hacen, Dios, pues salimos de nuestro compromiso para agradarte en todo lo que conviene. Padre, muchas gracias, Cordero de Dios. Hay poder en su nombre. Bendita sea la gloria de Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos cada día a esforzarnos en el Evangelio. Gloria a Dios. Si alguien desea oración, vamos a estar orando. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Hay necesidad, hermanos. Alabado sea Dios. Quiero que oremos por la vida de la hermana Damari, que pase adelante y la iglesia extiende su mano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Pedimos a los hermanos que se acerquen, hermano pastor, hermano Magdiel. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre bendito suyo, Señor, esta noche venimos delante de su presencia, Dios. Venimos delante de ti, Señor, esta noche, Padre. Sí, Padre, en el nombre. Señor, mira la necesidad que ha habido, Señor, en mi hermana y hay, Señor. Oh, sí, Señor. Tu palabra dice que usted se llevó nuestras dolencias en la cruz y que por sus llagas hemos sido curados. Padre, glorifícate, Espíritu. Pero tu palabra dice, Señora, que la mujer iba a parir con dolores, Señor. Bendita tu gloria. Padre de la gloria, hoy solo pedimos su voluntad, Señor, sobre la vida de mi hermana, Padre de la gloria. Pedimos esta noche que sea usted dándole la fuerza, Padre. Sea usted revistiendo cada día su vida. Glorifique, Espíritu. Sea usted, Padre, infundiendo temor cada día, Padre. Ese querer como el hacer por su buena voluntad. Conocido en Dios poderoso. Cristo de la gloria, esta noche declaramos, Señora. Dios te sana, Dios te libera. Señor, esta noche declaramos tu poderío, Señora. Que trae transformación a la vida. Señor, esta noche declaramos la unción, tu poder, Señor, y la gloria suya, Padre. Padre, pedimos que sea usted ministrando, Señor, esta noche la vida de mi hermana. Padre, ministrando su cuerpo, Dios amado. Ahora, Dios Padre, por el poder. Señor, esta noche venimos en tu nombre, Padre, atando. Venimos en su nombre atando, reprendiendo, Dios amado. Toda obra de las tinieblas. Toda fuerza contraria, Padre. Toda enfermedad. Toda exposición diabólica, Padre. Venimos en su nombre, Padre, reprendiendo. Y venimos declarando su poderío, Padre. Poderoso Dios. Padre, esta noche pedimos que su presencia sea sobre su vida, Dios amado. Oh, Santo. Padre, esta noche, Padre, pedimos que bendiga. Oh, Santo. Que bendiga el vientre de mi hermana, Padre. Todo lo que habita. Señor, esta noche bendice el fruto que hay en el vientre de ella, Padre. Ministra su vida, Dios. Hasta reprenda toda oposición, Padre amado. Un Dios de poder, Dios. Hasta reprenda toda oposición diabólica. Tenemos un Dios poderoso, Cristo. Palabra dice, Señora, que aun cuando María llegó, Señor, y abrazó a Elizabeth, Dios amado, tu palabra dice que, Señora, que el fruto que había en el vientre de Elizabeth Que saltó de alegría, Señora. Que esta noche pedimos que sea usted, Padre, ministrando. Sea usted bendiciendo el fruto del vientre de mi hermana Espíritu Santo. Ella creemos, Señor, por tu palabra. Padre, que tú bendices ese fruto. Que tú lo santifiques en ella, Señor. Y atamos y reprendemos, Señor amado. Y declaramos destruida toda oposición diabólica, todo plan satánico, Dios amado. Es destruido, es deshecho por la palabra. Y declaramos tu presencia, Dios amado. Y declaramos la bendición suya sobre su vida.
Bendice ese vientre, Padre. Bendice esa matriz, Dios amado. Reprenda toda infección que haya querido llegar. Toda infección que el diablo quiere enviar. Limpia ese vientre, Padre de la gloria. Limpia esa matriz, Dios amado. Desde ella declaramos, Señora, un fruto bendecido, Padre amado. Y al momento de su alumbramiento, Padre, ahí está su mano poderosa, Padre, sobre la vida de los médicos, donde sea que le toque, Padre. Ahí está, Señor, ese alumbramiento, esta es su mano de poder. Cristo de la gloria, cada día infunde este poder. No permitas que el diablo pueda meter en oposición. Señora, atamos y reprendemos esta noche. Bendice la vida, hermana Damari. Bendice la vida de Estela, Dios amado. Bendice su familia. Bendice sus hijas, Dios. Bendice sus hijos donde se encuentra, Padre amado. Bendice su compañero, su esposo, como sea, Padre. Padre, bendecimos en tu nombre este hogar. Padre, en el nombre bendito suyo. Padre, declaramos la bendición. Y que esta palabra haya quedado sembrada en este lugar, en los corazones, Dios amado. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Así la bendición, Padre, suya, Señor, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así que se queda ahí un momento, hermano.